Muy buenas noches con todos, mi nombre es Alberto. En esta oportunidad voy a hacer mi primer tutorial del curso de SQL Server. Eh, Como bien sabes, SQL Server es un gestor de base de datos orientado para la creación y la manipulación de diferentes tipos de datos. Es uno de los gestores de base de datos más usados a nivel mundial y en este curso voy a enseñarles lo esencial y lo básico para poder manipularlo y conocerlo tanto en su entorno gráfico como en modo de lenguaje de programación. El lenguaje de programación utilizado por SQL Server Management Studio es el Transact SQL. Y para, digamos, conocer un poco más a fondo cómo funciona, hay que tener nociones de lo que es lenguajes de programación. Pero simplemente también hay métodos gráficos para, digamos, manipular la base de datos. Pero es recomendable mejor usar script, ya que es el medio más usado para manipular base de datos, ya que digamos en la mayoría de ocasiones o de situaciones se conecta una aplicación en un lenguaje de programación Java, un C Sharp o una página web con un gestor de base de datos y todo funciona a base de códigos o scripts. Pues bien, para empezar a conocer cómo funciona el gestor de base de datos SQL, nos dirigimos a SQL Server Management Studio, es el IDE para desarrollar SQL y hacemos doble clic. Esperemos a que abra nuestro SQL. Nos vamos al Management Studio, que es el IDE oficial. En este caso, luego de haber instalado el SQL Server en la máquina, se va, digamos, a mandar a tu instancia local, es decir, al nombre de tu servidor local. Hay dos formas de loguearse o conectarse al servidor SQL, tanto por autenticación de Windows o autenticación SQL. Con SQL, tú entras con tu usuario y una contraseña que tú generas al momento de crear tu instancia o instalar la base de datos. En este caso, yo voy a entrar por medio de autenticación de Windows, es decir, por medio del nombre de mi servidor local. Le doy conectar. Pues bien, para entender el entorno gráfico SQL, tenemos a un lado nuestro servidor, la IP que está asociada y el nombre de nuestro servidor local. Además, tenemos una barra de despliegue llamado menú o base de datos. Es decir, que en esta sección se van a crear la base de datos que nosotros creemos a lo largo del curso. Pues bien, desplegamos esta barra y acá tenemos dos apartados, la base de datos del sistema y digamos, las bases de datos que nosotros creemos a lo largo de este curso. En la base de datos del sistema encontramos cuatro tipos de base de datos. La base de datos maestra, que es, digamos, la base de datos matriz o central, donde nosotros vamos a poder crear los distintos tipos de base de datos que necesitemos para nuestro fin de estudio. Tenemos la base de datos modelo, que es la base de datos espejo de la base de datos maestra, y dos bases de datos más, la MSDB y la TEMDB, que son, digamos, tablas temporales y de transacciones al momento de crear bases de datos. En este caso, siempre, cualquier base de datos que sea creada, van a estar en la base de datos maestra o master. Pues bien, como mencioné antes, para aprender mejor o entender mejor el lenguaje SQL y de creación de base de datos, vamos primero a crear scripts en lenguaje SQL. Por lo tanto, nos vamos aquí y vamos a dar nuevo clic en nueva consulta. Esperemos a que abra el editor. Pues bien, ya tenemos nuestro editor de SQL Server. Pues bien, para, digamos, como ya mencioné antes, hay que asegurarnos que la base de datos que estemos sea la base de datos de tipo maestra. Y el comando, digamos, para usar cualquier base de datos a utilizar, va a ser el siguiente. Use master, que es la base de datos maestra. Seleccionamos y para ejecutar el script vamos a dar a la opción ejecutar o F5. Damos F5 y nos sale en la barra derecha comandos completados correctamente. Quiere decir que nuestra sentencia ha sido ejecutada sin problemas alguno o sin problema alguno. Bien, para crear una primera base de datos en SQL Server tenemos dos opciones, crearla por script o crearlo por forma gráfica. En este caso yo voy a crearla de forma script o empleando el script.
¿Qué instrucción necesitaremos en este caso? Pues bien, vamos a usar la función create. Create, en este caso voy a crear la base de datos, database, y vamos a sacar la base de datos llamado prueba 01 y la instrucción go al final. Creamos la base de datos llamada prueba 01. En este caso, al crear la base de datos, o darle simplemente esa instrucción de línea de código, se va a crear la base de datos en los archivos de configuración propios de SQL Server. Así que le damos F5 y nos sale que la base de datos se ha creado satisfactoriamente. Ahora, ¿cómo yo compruebo que mi base de datos se ha creado? Con el comando create. ¿Qué voy a hacer? Me voy a lo que es base de datos y le voy a dar clic derecho y le voy a dar actualizar o refrescar o refresh. Bajamos y efectivamente nuestra base de datos ha sido creada. Prueba 01 ya ha sido creada. Ahora, vamos a hacer algo especial. Explicar, digamos, los conceptos de lo que es la base de datos y los archivos que se generan al crear una base de datos. Pues bien, al momento de hacer un create a una base de datos, se van a generar dos tipos de archivos. Un archivo con extensión .mdf y un archivo con extensión ldf. El archivo con extensión .mdf va a ser el archivo principal o matriz de esta base de datos. Este archivito va, digamos, a almacenar todos los componentes, metadata o data que se va, digamos, generar en la base de datos. Es, digamos, el archivo principal o el contenedor de la base de datos. Y por otro lado tenemos un archivo de extensión .ldf. ¿Qué es este archivo de extensión ldf? Es un archivo que nos permite almacenar, digamos, las transacciones o las actividades o los registros que se hayan realizado en esta base de datos. Pues bien, ¿cómo creo una base de datos con este tipo de archivitos? Pues bien, para crear este tipo de base de datos, vamos a darnos el siguiente caso. Vamos a crearnos el siguiente caso. Vamos a crear la instrucción create database. En este caso vamos a crear una base de datos llamada prueba 02. Pues bien, para crear el archivo NDF usamos la instrucción onPrimary, quiere decir archivo principal. Vamos a darle al archivo MDF prueba 02 dat, donde va a estar los datos de la base de datos. La conclusión file name, que va a ser la URL donde va a estar alojada nuestra base de datos. En este caso, yo lo voy a alojar en el E, una carpeta llamada mis datos, el nombre del archivo pruebadat.mdf. Ahora, luego de dar el nombre y asignarlo a esta ruta, donde se va a guardar el archivo, vamos a asignarle un tamaño inicial. En este caso, un tamaño inicial de 5, con un máximo crecimiento de 200 y un autocrecimiento de 2 megabytes. De esta forma creamos el archivo MDF que explicamos previamente. Y también el archivo LDF o de log de transacciones de la base de datos, que vamos a, digamos, instanciarla con log on. Vamos a llamarle prueba 2-log. Vamos a almacenarla en esta URL, en el disco E o D, de preferencia, ya que en el disco D o E va a ser el repositorio donde va a estar almacenada nuestra base de datos, una carpeta que yo voy a llamar mis datos, el nombre del archivo con extensión LDF. Igual que el archivo anterior, va a tener un crecimiento inicial de 1 megabyte, ya que este tipo de archivos son más pequeños, un máximo crecimiento de 100 y un otro incremento de 1 megabyte. De esta forma, estamos asignando una ruta para que estos dos archivos se puedan alojar y puedan ser creados en un repositorio. Pues bien, yo siempre al final de cada línea uso la instrucción Go. Esta instrucción Go es usada para lo que es programación por lotes o programación por batch, donde digamos yo voy a ejecutar una línea de código por partes y así digamos ya no puedan digamos estar desordenados al momento de ser ejecutados. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente: seleccionamos esta parte del código y le damos a ejecutar. Y nos sale que la base de datos ha sido completada correctamente. Ahora, vamos a, digamos, hacer lo siguiente. Nos vamos aquí
base de datos y le damos a actualizar o refresh. Y corroboramos de que prueba 02 efectivamente ha sido creado. Y ahora, como yo corroboro de que estos dos archivitos que expliqué previamente han sido creados? Pues bien, me voy a la ruta de instalación que yo he creado. En este caso, al E, me voy al disco E, a la carpeta mis datos, y efectivamente acá encuentro estos dos archivitos que les mencioné. El DAT y el log. Donde el DAT tenemos la data primaria, la data principal, y el archivo log, el log de transacciones de la base de datos. Estos archivos son fundamentales para todo tipo de base de datos y siempre van a estar presentes. Siempre van a ser, digamos, los archivos matrices y resultantes en la creación de una base de datos. Ahora, si yo con el create creo una base de datos, ¿con qué instrucción yo puedo eliminar una base de datos? Utilizo el comando drop database. En este caso voy a, digamos, eliminar la primera base de datos que he creado. Prueba 01. Todo en la base de datos maestra. Nos salen comandos ejecutados satisfactoriamente. Ahora, como yo corroboro de que mi base de datos ha sido eliminada, me voy aquí, le voy a dar actualizar y nuestra base de datos ya no aparece. Este comando drop permite, digamos, hacer un delete o bajarte a tu base de datos si es que ya no la necesitas. Ahora, para conocer, digamos, qué base de datos tenemos en nuestro sistema, vamos nosotros a emplear un comando, un proceso almacenado de sistema que nos permitirá conocer la información relacionada a la base de datos que tenemos. Pues bien, este proceso se va a llamar exec sp help db. Este comando exec sp help db nos va a permitir conocer más a fondo sobre las bases de datos creadas en nuestro sistema. Le damos a ejecutar. Y mira, nos muestra la información de todas las bases de datos que hemos creado. En este caso, nos va a mostrar la información tanto de prueba 2, que es la base de datos que se ha creado, quién es el owner, en este caso tu instancia local, la fecha de creación y también, digamos, el estatus de la base de datos. Ahora, si yo quiero saber toda la información necesaria de esta base de datos en particular, entonces ejecuto esta línea de código exec spgel db y voy a poner prueba 02. Ejecuto esta línea de código y ahora vamos a conocer la información detallada de la base de datos. Su capacidad inicial, quién es el owner, la fecha de creación y los dos archivos que hemos creado. El archivo MDF, que es el archivo primario, y el archivo LDF, que es el archivo log de transacciones. Solo para data o megadata y solo para log o historial. De esta forma, estos son los dos comandos de cómo poder crear y eliminar una base de datos. A estos comandos se le conocen como comandos de tipo DDL. Perdón, DCL. Tanto de creación, de eliminación y de también el comando alter para alterar un componente de la base de datos. Pues bien, espero que este video le haya servido. Este es mi primer tutorial de lo que es una introducción a lo que es el mundo de las bases de datos en SQL Server. Pues si me dan un apoyo más, voy a estar subiendo más videos sobre estos. Y también pueden suscribirse a este canal y también dar un me gusta, ¿sí? Para yo poder seguir subiendo más videos como estos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense, hasta la próxima.